las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma les contaremos los avances de la política pública de víctimas. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Santiago, bienvenido. Así es, estaremos en compañía también del equipo periodístico desde las diferentes regiones del país con la presentación de nuestro compañero Eberto Amor Beltrán. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas invita a las entidades territoriales para que garanticen las elecciones de las mesas de participación efectiva de las víctimas en todo el país. Diego Monroy nos cuenta más detalles. Hola Diego, adelante con la información. Marta, Santiago y oyentes de V Radio, cordial saludo para ustedes. Les cuento que el director encargado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Vladimir Martín Ramos, hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país para que se garanticen las elecciones de las mesas municipales, departamentales y la Mesa Nacional de Participación. Las garantías están establecidas en que los entes territoriales deben proveer el mecanismo presupuestal, logístico y operativo de constitución. De tal manera que esto es una garantía en términos presupuestales para la constitución de la mesa. Y por supuesto, de parte de la Defensoría, todo el ejercicio de veeduría y de revisión y verificación de que las mesas y las elecciones sean constituidas bajo un criterio democrático y de participación. Y sin duda, una de las principales garantías son las presupuestales, pero además las posibilidades que en términos de seguridad, en términos de la adecuación de los lugares con todos los adecuados protocolos de bioseguridad, permitan realizar las elecciones de las mesas de participación. El director encargado dijo que desde la Unidad para las Víctimas se van a garantizar estas elecciones desde los protocolos de participación para las mesas municipales en octubre y noviembre, las departamentales en noviembre y diciembre y finalmente el 15 de diciembre la elección de la Mesa Nacional de Participación. Diego Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego. La Subdirección de Coordinación Técnica del SNARIF de la Unidad para las Víctimas lideró un encuentro entre líderes de víctimas y el Ministerio de Vivienda para avanzar en la oferta de vivienda para las víctimas del conflicto. Alejandro Márquez estuvo en esta reunión. Alejandro, buen día y cuéntenos qué pasó en este encuentro. Adelante. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. Las víctimas accederán a 3.754 viviendas nuevas y cerca de 5.000 subsidios en el sector rural del país hasta el cierre del actual gobierno, según Anderson Morales de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, luego de una reunión sostenida con delegados del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrario y de Fido Agraria, liderada por la Subdirección de Coordinación Técnica del SNARIF. En esta reunión con el Ministerio de Agricultura se tocó el tema solamente de vivienda de interés social rural en la bolsa de víctimas del conflicto armado, que hay vigencia desde el 2000 hasta el 2019, que a partir de ahí pasó a ser parte del Ministerio de Vivienda. Pero entonces en esa vigencia del 2000 al 2019 hay unos saldos por ejecutar que están en el Banco Agrario, en el Ministerio y en los operadores, que son finalmente los que construyen las viviendas de interés social rural o hacen los mejoramientos. Y en este espacio lo que podemos saber cuánto era el saldo que estaba pendiente por construir, y se quedaron compromisos como verificar dónde se están construyendo, cuál es el estado actual de estos procesos, y segundo, que se comprometieron, y es lo más importante, que al cierre del periodo presidencial actual, del gobierno actual, irían a dejar el saldo en cero para la bolsa de víctimas del conflicto armado, que son 3.754 viviendas nuevas y más o menos 5.000 subsidios de mejoramiento que están por entregar. En materia de vivienda urbana, los delegados de la Mesa Nacional de Participación comentaron que están confirmando la participación del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para articular la oferta en esa materia. Para V Radio informó Alejandro Márquez.
Bien, y continuando con temas de participación, vamos a hablar ahora sobre las elecciones de los consejos locales de juventud, donde jóvenes víctimas tienen un espacio en esta instancia. Marta, ¿quién es la invitada para hablar de este tema? Santiago, estamos con Laura Borrero, delegada ante la Mesa Nacional de Participación por el enfoque diferencial de jóvenes, a quien estamos invitando hoy para que nos hable de la curul que tienen los jóvenes en las elecciones. Laurita, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Realmente sí creo que es importante que en los diferentes escenarios de comunicación, de participación existentes, el tema principal sea que hay unas elecciones de consejos municipales de juventud y que dentro de esas elecciones los jóvenes víctimas tenemos una participación especial, tenemos ganada una curul. Entonces creo que valoro mucho esta invitación porque para mí es sumamente importante que todos los jóvenes se enteren de este espacio. Laura, hablemos y expliquemos en qué consiste la circular en la cual se establecen todos los requisitos para las elecciones de los jóvenes y para que las víctimas que están entre los 14 y 28 años participen activamente. Bueno, esta curul busca precisamente reglamentar lo que dice la resolución. La resolución no es muy clara frente a cómo va a ser la elección de los jóvenes víctimas, simplemente establece que es autónoma y que será el alcalde quien pase el nombre de la persona que quede. Precisamente por eso, digamos, que generó como una alerta entre los representantes a nivel departamental y mi compañero Alberto y yo que estamos en la Mesa Nacional, y por eso buscamos la creación de una circular, y estos periodos tienen que estar con el acompañamiento al 100% de las personerías, porque si bien es cierto, la alcaldía va a ser el garante, nuestro garante y pues nuestro gran y fiel acompañador siempre han sido las personerías. Entonces, en este proceso tiene que haber primero un proceso de difusión. No podemos abrir inscripciones si la alcaldía no le ha contado a la gente que hay una curul especial de víctimas. Y esta difusión tiene que adecuarse a las dinámicas territoriales. Es decir, en ese municipio donde no hay internet, sino donde se perifonea, sino donde se hace a través de radios comunitarias, se tiene que buscar la forma de dar la información. Segundo, tiene que haber un periodo de inscripciones. Para ello y para ahorrar el trabajo en las entidades territoriales, creamos también un formulario de inscripción. Entonces, los jóvenes que quieran participar simplemente tienen que cumplir con 2 requisitos mínimos. 1, ser víctimas incluido en el registro. Y 2, llenar el formulario de inscripción y acompañarlo de una propuesta de plan de trabajo. Ya una vez llenado esto, que la alcaldía haya abierto un periodo ampliamente difundido, haya dicho del 1 al 15, por ejemplo, vamos a hacer las inscripciones, se tiene que abrir un periodo de publicación de resultados. Entonces, esto con el fin de que todos sepan quiénes cumplieron con los requisitos, quiénes no, y se sepa quién efectivamente va a participar por esa curul. Después de eso, se abre un proceso de reclamaciones para reclamar y demás, los que no estén de acuerdo, y ya después se hace el proceso que es más importante, que es la asamblea. En la asamblea van los jóvenes víctimas que se postularon, pero también va a abrir un espacio en el que la alcaldía también a cargo, junto con el enlace de víctimas, tienen que verificar que los jóvenes que vayan a ir a votar estén en el registro único de víctimas. Entonces, ese es el largo proceso. Perfecto. Laurita, ¿y la invitación final para los jóvenes? La invitación es a que se apersonen, no simplemente irse e inscribir, sino que conozcan cómo tiene que ser el proceso, para que eviten más adelante de pronto problemas y demás en la inscripción, en cómo tiene que realizarse la asamblea. Entonces la invitación es a que este es un espacio nuevo, un espacio creado para nosotros, y un espacio que sé que como va a ser un espacio nuevo, va a iniciar muchas luchas que se van a ver reflejadas. Los jóvenes que quieran consultar la circular, ¿dónde la pueden leer? La circular está en la página de la Mesa Nacional, igual en la página del Ministerio, la unidad, si no estoy mal, también la tiene publicada. Esta circular se la enviaron a todos los alcaldes a través de Nación Territorio, pero más sencillamente en la página de la mesa, mesanacional.org, ahí está toda la información, está el PDF con la circular y está el formato de inscripción. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos.
Esta semana se realizó el lanzamiento del libro Sanando Juntas, escrito por 9 mujeres colombianas víctimas del conflicto armado interno residentes en Panamá. Conozca sus historias en www.unidadvictimas.gov.co. Desde que fue decretado el estado de emergencia por causa del COVID-19, la Unidad para las Víctimas ha efectuado 997.771 giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado en el periodo del 17 de marzo del 2020 a 31 de agosto del 2021. Durante todo septiembre, la Unidad para las Víctimas desarrollará los encuentros para el fortalecimiento de la participación de las víctimas en los municipios FEDEP. Será en total 8 subregiones, 12 departamentos y 88 municipios. Toda la información en las redes sociales. Y por 300 millones. Vamos a la última pregunta. Nuestro participante pide un último salvavidas. Llamo a María del Carmen en Barranquilla. Perfecto, llamemos a María C. en La Arenosa, la más sabrosa. A partir de ahora tienes 20 segundos para hablar. Lo sentimos. Su llamada no pudo ser realizada en este momento. Por favor, intente más tarde. Recuerda que la forma de marcar cambia. Ahora para llamar debes marcar el 6, el 0, más el número de la región, más el número de siempre. Conoce más en cambiala.gov.co. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Las noticias desde las regiones en V Radio con Eberto Amor Beltrán. Cordial saludo, Eberto. Muchas gracias, compañeros. Marta, saludos a ti y a todos los oyentes. Les contamos que la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el Eje Cafetero tuvo que aplazarse a causa de la pandemia el año anterior. En un acuerdo con las víctimas de esa región del país y autoridades locales, este año se conmemoró la fecha. La nota con Edwin Herrera. En la ciudad de Pereira, los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda y diferentes autoridades civiles, policiales y militares encabezaron la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas que había sido aplazada en varias ocasiones en razón a la pandemia. Idalí Londoño, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, nos habla sobre la actividad. Hoy conmemoramos el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del artículo 142, Ley 1448 del 2011. Evento de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas. Esta fecha debe posibilitar espacios de sensibilización ciudadana orientada a la construcción de memoria histórica y la solidaridad colectiva. Debemos seguir unidos para que en nuestro país comencemos a vislumbrar el fin del conflicto armado y las víctimas encontremos una efectiva reparación. Dentro de los actos conmemorativos también hubo lugar para develar una placa en honor a las víctimas que habitan el departamento de Risaralda. De igual forma se realizó una ofrenda floral, hubo lugar para la oración y un minuto de silencio por quienes perdieron la vida en medio de la adversidad del conflicto. Laura Moreno, directora territorial de la unidad, acerca de la conmemoración. El 9 de abril se conmemoró este día, pero yo considero que no es necesario tener una fecha para poder dignificar los derechos de las víctimas, la memoria y la solidaridad con todos ustedes. En estos 10 años de desarrollo de la Ley 1448, las víctimas han tenido asistencia, reparación integral que consagra esta ley. La Unidad para las Víctimas ha girado hasta el momento 18.500 indemnizaciones administrativas para reparar a las víctimas de manera individual, lo que se traduce en una inversión de 125.000 millones de pesos para las víctimas que habitan en el departamento de Risaralda. Para V Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Los representantes de 9 comunidades indígenas del sur del Tolima y la Unidad para las Víctimas avanzan en la planeación del presupuesto y el cronograma de las medidas y acciones del Plan Integral de Reparación Colectiva del sujeto pueblo Pijao de Ataco. La noticia a esta hora la presenta William Peña. Adelante, William. De la mano de la Unidad para las Víctimas, los representantes de las 9 comunidades indígenas que conforman el sujeto de reparación colectiva Pueblo Pijao de Ataco están muy cerca de concertar el plan de reparación integral. De los avances y el trabajo articulado nos habla Carlos Augusto Rodríguez Millán, coordinador de la Mesa Permanente de Concertación. Tengamos en cuenta que este proceso lleva más de 6 años, ahí en proceso, y pues ya en estos momentos yo creo que los pasos gigantes y en estos momentos el acompañamiento de la unidad a nivel regional Tolima y a nivel
nacional, con la DAE, se ha avanzado muy satisfactoriamente precisamente para el restablecimiento y para el cumplimiento de la ley del decreto ley 4633/2011, que es el que nos acobija a nosotros. Rodríguez Millán agregó que a finales del mes de septiembre se tiene previsto la realización de mesas técnicas con entidades del Sistema Nacional para la Atención Integral de Reparación a las Víctimas SNARIV y poder de esta manera dejar listo el documento final que será sometido a aprobación en el mes de noviembre. Son diferentes acciones que se deben implementar para poder resarcir, pero dentro de eso es poder recuperar como esa incidencia de la cultura, esa incidencia de la organización, esa incidencia de la participación y pues en la parte material pues restablecer la calidad de vida de nuestras comunidades. Este es el primer sujeto étnico que será reparado integralmente en el Tolima. En total son 525 familias de 2 resguardos y 7 comunidades indígenas las que a partir del año 2022 implementarán las medidas y acciones acordadas para resarcir el daño que les dejó la violencia en el sur de este departamento. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. En Norte de Santander se realizó una maratónica jornada de fortalecimiento y actualización a los 40 entes territoriales de este departamento sobre el proceso de elección e instalación de las mesas de víctimas previstos para desarrollarse a partir del mes de octubre. Carlos Eduardo Galeano con la nota. Unificar dudas sobre el proceso, perfeccionar este sistema de elección de la mesa de participación de víctimas. Para nosotros ha sido muy provechoso porque del territorio de manera lejana no llega mucha comunicación y tenemos muchas dudas todavía. Este fue uno de los objetivos del taller de prácticas y competencias que se desarrolló en Cúcuta con el fin de garantizar la elección de mesas efectivas de víctimas en los 40 municipios norte santanderianos, como lo indicó Carlos San Miguel, personero del municipio de Bucaracica. Enlaces de víctimas y representantes del Ministerio Público en el orden municipal recibieron la socialización en la composición de mesas, metodología, prohibiciones e inhabilidades, entre otros temas. Luis Fernando Puerto Lázaro, enlace de víctimas del municipio de Sardinata, una de las poblaciones PEDET en norte de Santander. Con el objetivo de establecer toda la logística que debe aportar el municipio para garantizar la elección efectiva de la mesa de víctimas del municipio de Sardinata. La Gobernación de Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo, GIZ y la Unidad para las Víctimas desarrollaron la implementación de las jornadas. Desde Cúcuta, norte de Santander, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Víctimas del departamento de Antioquia se benefician de más de 90 actividades durante el mes por la paz. Los detalles con Juan Carlos Monroy. Con actividades que promueven la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz y la reconciliación, se desarrollará durante septiembre en Antioquia el Mes por la Paz, que cada año lidera la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz. El acto de lanzamiento en el Cementerio Universal en Medellín contó con la participación del director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, quien destacó esta unión de voluntades entre 80 organizaciones sociales, incluidas víctimas del conflicto armado y entidades públicas y privadas. Son más de 90 actividades en varias regiones de Antioquia que reivindican la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz y la reconciliación con Repaz. Con esta organización social, la Unidad para las Víctimas implementó a nivel nacional un plan de reparación colectiva para resarcir los daños causados por el conflicto armado, el cual finalizó con éxito este año, según el director territorial. La Unidad para las Víctimas implementó por 7 años con éxito un plan de reparación colectiva a nivel nacional, pero con mucho énfasis en Antioquia, con una inversión superior a los 3.500 millones de pesos. Desde la Territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En el departamento de Santander se realizó un encuentro de mujeres víctimas del conflicto para conocer diferentes beneficios desde la Unidad para las Víctimas. Miguel Alcalá nos cuenta la historia. Adelante, Miguel. Hola compañeros, yo los saludo desde Bucaramanga contándoles que aquí en la capital de Santander se llevó a cabo el segundo encuentro nacional de mujeres víctimas del conflicto. 33 mujeres de diferentes partes del país se reunieron de forma presencial y virtual para tratar temas como oferta, acceso a la educación y protección a la mujer víctima. Pero los quiero dejar con 2 mujeres lideresas y representantes de las mesas de participación del Valle del Cauca y del Tolima para que nos den sus
impresiones de lo que fue este segundo encuentro nacional de mujeres víctimas. Mi nombre es Gloria Patricia Reina Sogamoso, delegada Enfoque Mujer Víctima en la Mesa de Víctimas del Valle del Cauca. Nos encontramos reunidos las diferentes mujeres que tenemos esta representación en la ciudad de Bucaramanga, como en el encuentro nacional positivo, porque podemos seguir ahondando en nuestra acción popular que desde el encuentro pasado construimos. Y frente a las respuestas de las diferentes entidades, pues estamos haciendo los aportes, ahondando más en el tema, robusteciendo más esa acción popular. El sinsabor que de pronto nos deja es que algunas compañeras, pues por el orden de la pandemia y toda la connotación que hay, nos están acompañando de manera virtual y pues eso ha generado ciertos problemas por la comunicación, pero pues iguales todas estamos haciendo ese proceso de incidencia. Bueno, mi nombre es Nancy Arias, del Departamento del Tolima, coordinadora de la Mesa Departamental. Bueno, pues vine con una expectativa muy grande a este evento porque desde aquí pudimos recuperar mucha información para llevar a nuestros territorios. Bueno, y durante este encuentro se desarrolló un documento con los diferentes acuerdos y pormenores de los 3 días que duró este Encuentro Nacional de Mujeres Víctimas. Ya es el segundo, ya se realizó uno en Bogotá y espera realizarse otro también en el 2022 en Villavicencio Meta. Desde Bucaramanga, Santander, informó para V Radio Miguel Alcalá. En Sincelejo se desarrolló un espacio para socializar los ajustes al protocolo de participación de las víctimas. La noticia con Sofía Esteban. Adelante, Sofía, bienvenida. Un nuevo espacio de socialización a la resolución 01668 de 2020 que reglamenta el protocolo de participación efectiva de las víctimas fue organizado por la Unidad para las Víctimas a través de la Dirección Territorial Sucre. De acuerdo con lo expresado por Isaac Hernández, director territorial de la unidad, este espacio tiene como propósito aclarar las inquietudes e interpretaciones con relación a los ajustes realizados al protocolo de participación efectiva de víctimas, también recordar la importancia de la participación de los representantes de las mesas de víctimas en los diferentes espacios de interlocución con el Estado. Funcionarios como secretarios de gobierno, enlaces municipales y personeros, representantes de 22 municipios sucreños asistieron de manera virtual a la capacitación, tales como municipio de Morroa, San Benito, San Marcos, San Onofre, Colosó, Chalán, San Pues, Cincé, Galeras, Corozal, San Pedro, La Unión, Tolú Viejo, Sucre, Betulia, El Roble, Ovejas, Los Palmitos, Cincelejo, Caimito, Tolú, Buenavista y funcionarios de la Gobernación de Sucre. Esta jornada permitió a los entes territoriales aclarar las dudas frente a la ampliación del protocolo de participación efectiva en el territorio y frente al ejercicio de las funciones de las mesas de participación, dándose a conocer también los cambios y ajustes realizados a la norma que regula y que tiene por objetivo garantizar la participación, articulación y concertación de las víctimas con el Estado en el diseño, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos destinados a implementar la política pública de atención y reparación a las víctimas en el marco del cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Para V Noticias, reportó Sofía Esteban. Estas fueron las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán. En V Radio, feliz día para todos. Si usted es beneficiario de atención humanitaria, tenga en cuenta que los pagos son por Efecti. Para reclamar su giro, siempre debe llevar su documento de identidad y fotocopia del mismo, y Efecti utilizará el sistema biométrico. Cuando cobre su giro, recuerde revisar el desprendible de pago y verificar que el valor que le entregan es el mismo. Denuncie cualquier irregularidad en nuestros canales telefónicos 018-091-1119 y 426-1111 en Bogotá. Unidos por las víctimas. El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde la unidad rindió un homenaje a quienes han padecido este flagelo. Vanessa Romera nos trae un invitado especial para hablar de este tema. Adelante, Vanessa. Un saludo, compañeros, muchas gracias. Y efectivamente me encuentro con Yodirlandi Palechor, quien fue uno de los presentadores de uno de los actos conmemorativos del 30 de agosto, el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Yodirlandi, bienvenido a V Radio. Muchas gracias, un saludo especial para todos. Bueno, ¿qué balance puede hacer de la jornada que se realizó en Bogotá?
No, el balance yo creo que es positivo, aterrado, muy sorprendido, porque como víctima del conflicto, víctima de este flagelo de desaparición forzada, pues nos dimos cuenta que juntarnos es necesario, que el hecho de generar los escenarios, lo cual pues lo agradecemos también a la entidad que hizo posible, a la unidad, pues nos permitimos vernos las caras otra vez después de todo esto, esta pandemia y todo esto que nos tenía aislados. Fue muy gratificante para nosotros volver a ver nuestros rostros, volver a ver unificarnos y la expresión de los pueblos ahí está intacta, el trabajo social ahí está, como pudimos darnos cuenta, las puestas en escena del talento de los niños, de los jóvenes, de estas familias, está ahí todavía tejiendo. Bueno, hubo varias actividades, la presentación del libro de la ruta para los familiares víctimas de desaparición forzada, pero también hubo algo especial y fue el tema del costurero. ¿Qué nos puede decir al respecto y la construcción también de un mandala? Sí, el costurero es un emblemático, es un punto emblemático, es un concepto que estamos construyendo desde el sentir de nuestra población. Entonces, en ese costurero, pues, se expresa realmente. Dirá la gente que es un costurero. Realmente el costurero trata de un espacio donde usted puede llegar con su arte, con su manera de expresar. Si sabe pintar, pinta. Si sabe tejer, hace sus puntadas, teje allí en ese mantel, y plasma el pensamiento, porque el pensamiento lo plasmamos, por eso nosotros cargamos la mochila, cargamos el capizayo, la ruana, pero es tejido, porque ahí se plasma el conocimiento, ¿sí? Entonces, esa es una expresión muy bonita, porque inmortalizamos el pensamiento, pero además de eso, me llamó mucho la atención el momento en que se construyó el mandala, porque allí me di cuenta que fuimos muy honestos, fuimos muy sinceros y yo pude identificar que un momento en el círculo donde no importó la posición en que estaba todo el mundo, el funcionario, la víctima de a pie, el otro, todo el mundo en un solo nivel. Qué bonito eso, nos llevó a un momento como el cual sería el momento más ideal, que todo ser humano debería verse al prójimo con una mirada de igualdad, no de mezquindad ni nada. Y allí salió la honestidad, la sinceridad, cómo expresaban los compañeros, por qué ponían esa flor, por qué ponían esa vela, por qué ponían esa hoja, qué representaba cada que íbamos construyendo ese mandala. Entonces, me parece que ese momento fue muy, muy edificante para esta población. Bueno, y finalmente, desde su posición como víctima de este flagelo, ¿cuál sería ese mensaje a la sociedad que está escuchando esta emisión? Compañeros, compañeras de la ciudadanía colombiana y todos, el hecho victimizante de desaparición forzada no es una novela, no es un cuento, es una realidad. Y aparte de esto, pues tengamos en cuenta que Colombia sigue pariendo víctimas del conflicto. Muchos hechos victimizantes, pero el hecho victimizante de la desaparición forzada es un hecho que de ahí para allá, una vez nos suceda, tenemos que cargar con eso también todos los días, porque uno está con esa incertidumbre de dónde estará, si estará, no estará, será que sí, será que no. Entonces, decirles que esto no es una novela, es una cruda realidad en la cual tenemos que agarrarnos de donde sea para sobrellevarla y mantener avanzar, proyecto de vida. Entonces, porque no podemos parar, la vida no para. V Radio. Gracias Yodirlandi Palechor y también gracias a Vanessa Romero por la información. Así terminamos V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en @Unidad Víctimas y en YouTube en la cuenta Unidad Víctimas Col. En la presentación de V Radio, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Nos escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.